Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación
por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, totalmente gratis, queridos amigos, es nuestro material para que usted mire con sus propios ojos, con sus propias retinas, la historia profética que sobrecogió al mundo y que el Señor inspiró a través del profeta del destino final de la humanidad. Venimos hablando de temas trascendentales, hemos venido hablando acerca de todo lo que se ha introducido en este mes del paganismo y cómo, queridos amigos, entonces hablábamos acerca de que el paganismo se disfrazó de religión, que es una religión de misterio, se disfrazó de cristianismo, y entonces, queridos amigos, tenemos todo lo que vemos en este mundo y en esta hora de caos, de confusión, en este mes, el mes de los muertos, de la degradación, del vicio, de las borracheras, del culto al sol, del culto a la madre, a la reina del cielo, a Astaró, a Astarte, todo disfrazado ¿de qué? Disfrazado, queridos amigos, de las cosas que Dios dejó. Así que hemos estudiado en la Biblia, en la historia profética, la manera como Satanás introdujo su plan de competir con el plan de redención de Dios e introdujo su religión de misterio y mezcla al paganismo, a los pueblos y naciones que se aliaron con él, y logró entonces contaminar, queridos amigos, contaminar todo lo que era el pueblo elegido de Dios, como fue a Israel, lo contaminó, y a partir de allí, de meter eso en el mundo, cuando el hombre cayó, entonces el Señor proveyó una salida, una obra, un plan de redención. Entonces el diablo también vino a competir con eso. ¿Para qué? Para que los hombres no conocieran de Dios, para que los hombres no se dieran cuenta del plan de redención que había para ellos, para que los hombres se apartaran cada vez más y más de Dios, para que los hombres desecharan la palabra de Dios, el consejo y el mandato de Dios, y a partir de allí entonces, queridos amigos, el misterio de iniquidad tomó fuerza y poder, logrando engañar a Israel para pervertir la interpretación y la fe en la palabra de Dios. Y ahí es como, miren, toda la cantidad de credos, de doctrinas, de paganismo que pasó de Babilonia a todos los imperios, a todas las naciones, a todos los pueblos. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 13, versículo 9, que el diablo engaña al mundo entero, porque se metió allá con sus lenguas, allá con sus lo que la gente había visto y oído cuando se confundieron las lenguas. Entonces vimos nosotros cómo se introdujo toda la perversión, toda la corrupción del paganismo, tratando de ¿qué? Tratando de contrarrestar y desacreditar la obra de redención de Dios. Y una de las enseñanzas del paganismo con las cuales Satanás logró pervertir la economía judía del plan de Dios, y que a través del papado la convirtió en formar parte del cristianismo, trayendo todo esto que vemos nosotros, las orgías, los bacanales, el comercio, la perversión, la inmoralidad, la gula y el descrédito para el nombre de Cristo. Logró con todo esto Satanás pervertir, queridos amigos, la doctrina de la Biblia, de la anunciación milenaria de los profetas de Dios, de la llegada del Mesías prometido, Cristo Jesús, el Salvador del mundo, queridos amigos. Así que el diablo logró que el culto que se inventó para contrarrestar la doctrina de la venida de Cristo, del anuncio de un Mesías, pues fue la doctrina aquella que a través de los siglos fue metiendo como el culto al revivimiento de el Dios Sol, que era el que él entronizó al Dios Sol,
para que de esta manera entonces se pervirtiera la doctrina ¿de qué? De la venida de un Mesías. Entonces todo exactamente igual, queridos amigos, como iba a ser el nacimiento de Cristo. Entonces el diablo lo metió, fue como el culto a Tamuz, a Nimrod, el culto a Baal, el culto a Baco, el culto, es los mismos nombres, queridos amigos, pero en diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes culturas, entre comillas. Y así entonces el diablo logró pervertir, ¿qué cosa? Logró pervertir la doctrina. La gente, mire, en plena Navidad, celebrando dizque el nacimiento de Cristo, en pleno tiempo de Navidad, dizque de fiestas navideñas, con borracheras, con muertos, con quemados, con toda clase de paganismo, con toda clase de inmoralidad y de perversión, y la gente cree que eso es de Dios, y eso lo impuso entonces el diablo, ¿por medio de quién? De su agente más importante que tiene en la tierra, con su instrumento más útil que ha sido en esta tierra, y es el sistema romano papal. Él es el que impuso todas estas fiestas a la humanidad. ¿So pena de qué? So pena de muerte, con amenazas, con toda clase de intimidaciones, con toda clase, queridos amigos, de inhibiciones para la gente, que el que no lo haga, que el que no obedezca la palabra del Papa, lo excomulgan, lo declaran hereje. Así, de esa manera fue que se metió la tradición, y como la tradición se hace ley, como la costumbre se hace ley, pues eso se hace y se hizo ley. La gente ya no ve sino que lo que es satisfactorio para la naturaleza caída, para la naturaleza humana caída. Eso es lo que ha venido a hacer. Así que hoy vamos a mirar cómo el sistema romano papal llamó a esta doctrina pagana y satánica del revivimiento de Nimrod, de Tamuz, en el invierno, en diciembre, lo convirtió descarada y abiertamente en disque el nacimiento del niño Dios, pero no para referirse a Cristo, al Señor Jesús, sino para referirse al Señor niño Dios, que es el Dios Sol, queridos amigos. Cuando Jesús nació en Belén, no se anunció como el nacimiento del niño Dios, sino como el nacimiento del hombre, del Hijo del hombre, del Dios que se hizo hombre. El misterio de la piedad, queridos amigos, fue lo que el Señor mostró, surgió. No se olviden que el misterio de la piedad venía compitiendo con el misterio de la iniquidad, es decir, diablo y Cristo compitiendo, el diablo compitiendo con Cristo, altar contra altar, sacrificio contra sacrificio, religión contra religión, y todo sacerdocio contra sacerdocio, templo contra templo. Todo eso ha sido así. Por eso el Señor llama al plan del diablo, lo llama el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad daría al fin, surgiendo allá a través de los siglos, al hombre que se hace Dios, simbolizado hoy actualmente en el Papa. Ese es el hombre que se ha hecho Dios, representante de Dios, con poderes y títulos de Dios, con poder que tiene él y autoridad, dizque de perdonar pecados, de mandar al cielo, de hacer santos. Todo eso es el misterio de la iniquidad, y el misterio de la piedad, que también surge, queridos amigos, a través de los siglos, cuando nace el Señor Jesucristo, queridos amigos. Ahí, por eso dice la Escritura ya en el libro de Timoteo, en el capítulo primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, oiga lo que dice, indudablemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Dios fue qué? Manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. El Dios que se hace hombre. ¿Contra qué? Contra el misterio de la iniquidad. El hombre que se hizo Dios. Vamos a mirar entonces, queridos amigos, unas diapositivas para que ustedes se den cuenta que el Señor Jesucristo no nació en invierno. El Señor Jesucristo no nació en diciembre. Vamos a mirar lo que la Escritura nos dice, queridos amigos. No hay una doctrina, déjame la diapositiva allí.
No hay doctrina verdadera, queridos amigos, sino la que esté conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos nosotros creer, indagar en la palabra de Dios si estas cosas son o no son así. Y si esto está en contra de la palabra de Dios, debemos desecharlo. Y podemos tener la plena seguridad, queridos amigos, que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Así que las Santas Escrituras se deben explicar un texto con otro texto que nos da más luz. Este santo libro es en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propio para suministrarnos luces, queridos amigos. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra todos los poderes del infierno, mientras que cuanta vanidad se le oponga caerá delante de Dios. Así que vamos a mirar cuándo fue que nació Jesús. La Biblia no nos dice la fecha exacta en que el versículo donde diga que Jesús nació tal día, en tal mes, en tal estación. No nos lo dice, queridos amigos, pero la Biblia sí nos da pistas para nosotros saber cuándo nació el Señor Jesucristo. Y una de esas pistas es que la Biblia nos dice que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos. María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran primas, queridos amigos. Así que vemos nosotros que si nosotros logramos saber cuándo nació Juan el Bautista, pues vamos a saber, queridos amigos, que 6 meses más adelante nacería ¿quién? El Señor Jesucristo. Y vamos a hacernos algunas preguntas que están aquí en la diapositiva. ¿Quién era Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿Quién era Zacarías? La Biblia nos dice allí en Lucas capítulo 1 versículo 5 que hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Miren lo importante, ¿hubo qué? Hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Así que este Zacarías era de la clase sacerdotal y era pertenecía a la clase o al turno o al grupo que llevaba a cabo el trabajo en el templo. Dice ahí el grupo, clase o el turno octavo. ¿Cómo sabemos nosotros en qué tiempo era que ocurría esa clase de Abías? Allá en el libro, en el numeral 2, dice que cuál era la clase o grupo o turno que le correspondía a Abías. Y allá en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, nos dice, el versículo 10 dice, la séptima clase le correspondía a Cos, y la octava a Abías. Era la octava, queridos amigos, la octava clase, turno o grupo que había. Ahora, es bueno saberlo, que eran 24 grupos para ministrar durante un año de 360 días, un año lunar de 360 días. Por lo tanto, a cada grupo o clase le correspondían 15 días. Si hacemos una simple división entre 360 y 24 nos da 15. 15 días de ministración le correspondía a cada grupo. Y estos grupos pues fueron tomados, queridos amigos, de los hijos de Aarón, los 2 que le quedaron, porque Nadab y Abiú murieron y no tuvieron descendencia, y los 2 que le quedaron fue los 2 hijos de él, uno era Itamar, el otro, queridos amigos, era Eleazar. Esos 2, Eleazar tuvo 16 hijos y el otro tuvo, queridos amigos, 8. Así que entre esos 16 y esos 18 se repartieron todo lo que tenía que ver con las 24 grupos. Así que la tercera pregunta nos dice, y es como arrancamos este estudio esta tarde, es ¿cuándo se dedicó el templo de Salomón para dar inicio a los turnos de administración? Si nosotros logramos saber en las Escrituras en qué tiempo se inició el trabajo de los turnos en el templo de Salomón,
cuando el templo fue dedicado, cuando el templo fue puesto en funcionamiento. Entonces vamos a darnos cuenta, queridos amigos, cómo arrancamos de ahí para descubrir y darnos cuenta lo que la Escritura nos enseña acerca de cuándo nació el Señor Jesucristo, en qué estación, en qué fecha exacta vamos a darnos cuenta. Entonces, nos dice, ¿cuándo se dedicó? Entonces hizo Salomón fiesta, nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 8 y 10, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, y al octavo día hicieron solemne asamblea para la dedicación, es decir, para la inauguración del templo, y a los 23 días del mes séptimo, del año 960 antes de Cristo, ese año nos lo da la Biblia, queridos amigos. Vayan ustedes a Segunda de Crónicas y versículos 7, 8 al 10, ahí nos dice en qué año de la salida del pueblo de Israel comenzó a reinar Salomón, y ahí nos dice, haciendo sumas y restas, que el año en que se inauguró el templo fue en el año 960, y dice que después, a los 23 días del mes séptimo, tengan en cuenta eso, el mes séptimo, dice que envió al pueblo a sus hogares, es lo que nos dice la Escritura. El mes séptimo, queridos amigos, es el mes de Tisri. Pasemos a la siguiente diapositiva. El mes séptimo, la siguiente, el mes séptimo, tenemos entonces aquí la dedicación del templo. El mes séptimo es el mes de Tisri. Ese mes de Tisri, la parte que está en rojo es la que ya se pasó, y llegamos al día 23 de ese mes, que es la segunda parte correspondiente a octubre. Ahí tenemos nosotros entonces que el séptimo mes era el mes de Tisri, y que el tiempo en que se inauguró los turnos fue en octubre, básicamente. Y eso era estación de ¿qué? De otoño, y era el turno ¿qué? Primer turno arrancó ahí en octubre. Entonces tenemos nosotros que los turnos 2 y 3 ocurrieron en el octavo mes de Bul, los turnos 4 y 5 en el mes de noveno de Quisleo, que es otoño, invierno. Esas son las estaciones que hay que tener en cuenta, para que ustedes se den cuenta, queridos amigos, de que ahora en este tiempo están en crudo invierno en Israel, están en tremendo invierno en Israel. Así que el décimo mes, el sexto y séptimo turno, diciembre, enero, que corresponde a los meses nuestros, y el onceavo mes, que es el mes de Sebat, allí, queridos amigos, se completa en enero el octavo turno, que es el que correspondía al trabajo del papá de Juan el Bautista. Y nos dice la Escritura, el tiempo de la concepción de Juan el Bautista, nos dice que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, al grupo de Abías. Por lo tanto, le correspondía el octavo turno para ministrar en el templo en la primera parte del mes de Sebat, es decir, entre enero y febrero. Y dice que cuando terminó su trabajo en enero, se fue a su casa. Y dice Lucas 1, 23 y 24, que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Es decir, en el mes de febrero fue la concepción de Juan el Bautista. Eso fue en el mes de enero. Ahora vamos a mirar la concepción de Cristo. ¿Cuándo se hizo la concepción de Cristo? La concepción de Cristo se hace 6 meses después de la concepción de llevar 6 meses de gestación Juan el Bautista. O sea, 6 meses después de gestación de Juan el Bautista es cuando viene la concepción del Señor Jesucristo, o el engendro del Espíritu Santo. Entonces estamos allá en el mes onceavo, ¿verdad? Entre enero, que es el tiempo en que Zacarías está llevando a cabo su trabajo, y febrero,
que es el mes en que arranca el tiempo de gestación, queridos amigos, de Juan el Bautista. Entonces tenemos ahí las flechitas de abajo para contar, queridos amigos, los meses de gestación de Juan el Bautista. Tenemos entonces febrero y febrero-marzo, que es tiempo de primavera, invierno-primavera, que es el mes 12º de Adar, y tenemos también, queridos amigos, entonces el primer mes del año en el pueblo judío, el mes de Nisan, que es marzo-abril, allí entonces marzo-abril, el segundo mes de gestación, y ahí vamos marzo-abril, mayo y junio. Vamos viendo nosotros entonces, queridos amigos, cómo van pasando los meses de gestación de Juan el Bautista, y llegamos entonces al cuarto mes, que es el mes de Tamuz. Jaime, un momento, que es el mes de Tamuz, que es el mes correspondiente al nuestro, a junio, julio, al mes nuestro. O sea que en la parte que está en rojo es cuando se hace, queridos amigos, la concepción del Señor Jesús, porque es el sexto mes de la gestación de Juan el Bautista. Y nos dice la Escritura allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 36, nos dice allí que el ángel llegó donde Elizabeth y le dijo, a María le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Así que le dice el Señor a María que ella acaba de ser concebida, y que también este es el sexto mes de ¿quién? El sexto mes, queridos amigos, de la concepción de el Señor Jesús. Julio, no se olviden, Tamuz. Miren lo interesante de las Escrituras. Tamuz es el mes en que la gente estaba llorando a Tamuz. Casualmente y misteriosamente los judíos le colocaron a ese nombre, a Tamuz, a ese mes le pusieron el nombre de Tamuz. Y es maravilla, porque Tamuz era el dios sol, el dios de la Navidad, del invierno, de los paganos. Entonces vemos nosotros cómo este Tamuz dice que moría en verano. La tradición, la historia nos dice que Tamuz fue matado por un jabalí, por un cerdo salvaje. Por eso es que ustedes ven que en diciembre pues la gente come puerco, es el mes del puerco, es el mes del marrano. Por eso, ¿por qué? Porque en este mes de Tamuz, el mes en que fue concebido el Señor Jesús, ese, queridos amigos, era el mes, mire, justamente cuando moría Tamuz, era Jesús engendrado. Mire lo que dice la Escritura, allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, en el versículo 14, cómo la gente celebraba, cómo la gente que tenía luz, la gente que decía ser cristianos, que decían ser creyentes en Jehová, dice el versículo 14, y me llevó el Señor a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, oiga, en el mismísimo templo que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, llorando a Tamuz, suplicándole a Tamuz y rezando para que Tamuz reviviera, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la tradición pagana, que era el día en que Tamuz revivía. Ahora retomamos en la parte de abajo de este diagrama el cuarto mes, junio, julio, correspondiente a nuestro tiempo, y en verano, cuando es el mes de gestación de Juan el Bautista y la gestación de Cristo. Así que en la primera parte de julio, al sexto mes de gestación de Juan el Bautista, como escrito está en Lucas 1:36, dice que María salió y fue a visitar
a su prima Elizabeth y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa, es lo que nos dice en el versículo 56 del libro de Lucas. Ahí nos dice entonces cuándo empezaron a correr las dos gestaciones, queridos amigos, y en la concepción de Cristo en el mes de julio. Pasemos entonces a nuestro próximo diagrama, al nacimiento de Juan el Bautista. Miren lo importante y lo interesante, y resalto allí cuando Juan el Bautista dice en Juan capítulo 3 versículo 30, dice, hablando del Señor Jesucristo y de su experiencia, de su vida, dice, es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Mire esa frase lapidaria de Juan el Bautista, en la que prácticamente está retratado el destino de estos dos hombres. Él dice que era necesario que Jesús renaciera, que Jesús creciera, y que yo menguara, dice Juan el Bautista. Entonces vemos nosotros aquí, ya tomando desde el invierno, el febrero, enero-febrero, el mes de Sebat, cuando fue engendrado Juan el Bautista, cuando fue engendrado Juan el Bautista, entonces arrancamos aquí todos los 9 meses de gestación de Juan el Bautista. Entonces tenemos en el mes 11, enero, febrero, correspondiente a nuestro calendario, que cae en la estación invierno, y vamos recorriendo entonces el mes 12 de Adar, febrero, marzo, el mes del invierno y la primavera arranca, el primer mes de marzo, abril de Nisan, que corresponde a primavera, el segundo mes Sif, que corresponde a abril-mayo en nuestro calendario, también es primavera. No olvide que son 4 meses de cada estación, hasta llegar así los meses al mes noveno, queridos amigos, que corresponde al 7º mes del calendario judío, que se llama el mes de Tidri, que es el 7º mes correspondiente a nuestro calendario septiembre, octubre, y es pleno otoño, queridos amigos. Estamos en pleno otoño. Y pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Miren ustedes allí, vieron ustedes que Juan el Bautista nació en otoño, queridos amigos. Juan el Bautista nació en otoño, y ustedes saben que en otoño todo decrece. En otoño las hojas van perdiendo, los árboles van perdiendo sus hojas. Todo en la naturaleza se va quedando desolado, todo en la naturaleza va quedando como si se muriera todo en el otoño. Todo queda como desolado para que venga el invierno con su nieve y con sus tempestades y sus lluvias. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así como mengua todo, ¿en qué? Como mengua todo en el otoño, así Juan el Bautista, al nacer en el otoño, estaba marcando que él estaría para menguar, para exaltar a Cristo, pero que apenas viniera Cristo, Él empezaría a menguar, pero que cuando Cristo apareciera, Él empezaría a crecer, a revivir. Y aquí vemos entonces en el nacimiento de Cristo en la primavera. Vamos a mirar entonces en este diagrama cómo la Escritura nos da los nombres que corresponden y que correspondieron y que corresponderían a Cristo Jesús. Nacimiento de Cristo en primavera. Cristo nació fue en la primavera. Cristo no nació en el invierno. Cristo no nació en diciembre, queridos amigos. Es el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y no se olviden, todo lo que contradiga la palabra de Dios, podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás. Por lo tanto, la doctrina del sistema romano papal, que trajo del paganismo, del satanismo pagano, y la introdujo en el cristianismo, queridos amigos, eso contradice la palabra de Dios, y por lo tanto procede ¿de quién? De Satanás. Y el mundo está metido ¿qué? En paganismo, en degradación, en enfermedad, en ruina, en todas estas cosas, queridos amigos, que trae el diablo, porque él es el destructor. Así que
Nos dice la Escritura aquí en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 12, uno de los nombres que le darían a Cristo. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, con mayúscula en las Biblias, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Cómo llaman a Jesús? El renuevo. Unas Biblias lo traducen como el pimpollo, que es el brotecito, es el brote, el primer brotecito que empieza a surgir cuando pasa el invierno, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura que sería el nombre que le darían a Jesús. Subirá cual qué, renuevo. También dice Isaías 53 que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y Jeremías 33:15, hablando del Señor Jesús, dice: escrito está, oiga la profecía, 600 años antes de Cristo: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y nos dice allí Zacarías que le llamarían como el renuevo, queridos amigos. Jesús nace ¿cuándo? Jesús nace entonces en la primavera. ¿Y cómo vamos a mirar esto, queridos amigos? Venimos allá en el mes de junio, julio, recuerdan el cuarto mes, cuando se cumplían los 6 meses de gestación de Juan el Bautista, y en ese julio, queridos amigos, fue engendrado Jesús. Entonces, al igual que vimos el nacimiento y la gestación de Juan el Bautista, aquí también vamos a ver lo mismo. Jesús fue engendrado en el cuarto mes de Tamuz. No se olviden, el Tamuz, el Dios que lloraban, el ídolo que lloraban, aún la gente en Israel. Mire, el mundo cristiano, el mundo que seguía por la Biblia, ahora exactamente igual como estaba el pueblo de Israel en los días del lamento que hacían por Tamuz. Exactamente igual. Y dentro del templo de Dios, igual están haciendo ahora, tanto los del sistema romano papal como el protestantismo apóstata, en sus mismos templos, queridos amigos, enrumbados con novenarios, con novenas, con disque cumpleaños del Señor Jesucristo. Pero en realidad todo eso es el culto a ¿quién? El culto, queridos amigos, al Dios Sol. Y de paso le hacen el culto a ¿quién? Pues el culto se lo hacen es a Satanás, queridos amigos. No, nos dice, oiga lo que dice Alexander Hailor. Alexander Hailor nos dice que los cumpleaños se celebraban en la época invernal, era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adodis, Saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Y en Babilonia el cumpleaños de Tamuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras, igual que se celebra hoy en día, exactamente igual, en el nombre de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Volvamos entonces allá a la diapositiva número 5. Y vamos a mirar allí el nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor? En la diapositiva número 5, nacimiento de Cristo en primavera. A la anterior a esa, nacimiento de Cristo en primavera. Eso. Allí vemos entonces cómo en el mes 4 fue engendrado Jesús, y en el mes de julio, es decir, correspondiente a nuestro calendario julio, es decir, la segunda quincena del mes de Tamuz. Y ahí vamos viendo entonces, llevando con la flecha el mes de gestación 1, 2, 3, hasta completar los novenos allá en esta parte. Vamos entonces en el mes octavo, que es entre febrero, marzo. Vamos a mirar allí que en el mes de marzo se completa la gestación del Señor Jesús. Pasemos al siguiente entonces. Pasemos a la siguiente diapositiva para mirar allí ya el mes 12 de Adar, que quedamos en el pasado. Entonces lo vemos aquí, marzo, mes de Adar, pasamos al mes de primero de Nisan. Entonces la segunda quincena del mes de Adar, que es marzo, la primera quincena de marzo correspondiente a nuestro calendario,
a la segunda quincena de marzo correspondiente al mes de Nisan, nos da entonces, queridos amigos, marzo o abril. Ese fue el tiempo en que el Señor Jesús nació. ¿Y Jesús nació en el mes de qué? ¿En la estación de qué? En la estación de primavera. Jesús, como nos dice el profeta, que haré brotar un renuevo. Jesús nace es en la primavera. Nace Jesús en primavera el día 14 de Nisan, podemos decirlo exactamente, queridos amigos, el 14 del mes de Nisan, porque Jesús murió el 14 de Nisan. Y la Escritura nos dice que Jesús vivió exactamente 33 años. Como estaba profetizado, dice que Jesús moriría, escrito está en Éxodo 12, 2 al 6 al 7, que el Cristo moriría y sería matado el día 14 de Nisan. Y el cumplimiento de esto se da el 14 de Nisan del año 31. Ahí fue matado Jesús, exactamente como la profecía lo había determinado allá en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y entonces vemos nosotros, queridos amigos, que Jesús vivió ¿qué? Vivió exactamente 33 años. Y en ese tiempo en que Él vivió, esos 33 años estaban determinando lo que sería, queridos amigos, el tiempo de su sufrimiento. Mire, 33 años, 3 más 3 nos da 6. Y 6 fueron las horas que Jesús estuvo en la cruz, como escrito está en Marcos capítulo 15, versículo 25, dice que fue puesto a las 9 de la mañana, y en el versículo 34 nos dice que murió a las 3 de la tarde de ese día 14 de Nisan del año 31. Así que en el número de años que Jesús iba a vivir estaba revelado el número de horas que iba a padecer por causa de la humanidad. Muy bien, queridos amigos, entonces vemos nosotros que Cristo es el renuevo, es el pimpollo. Ya podemos quitar esas imágenes, esa diapositiva. Cristo es el pimpollo o el renuevo. Un renuevo o brote, queridos amigos, es la acción o el efecto de renovar o de renovarse. Cristo es el retoño, Cristo es el vástago o el tallo que echa de nuevo la planta. Ya podemos quitar esa diapositiva. Como dice un corito, Cristo es el lirio del valle de las flores, Cristo es la rosa blanca y pura de Sarón, Él es el lirio y amor de los amores, Él es la fuente de la eterna salvación, que es más dulce que la miel, que refresca el alma, que refresca todo nuestro ser. Así que Cristo nació, fue en primavera, queridos amigos. Cristo no nació Cristo no nació en el invierno, como el papado lo metió y como el diablo también lo puso. No, queridos amigos, Cristo nació fue en la primavera. Y ustedes saben que la primavera es la más hermosa de las estaciones, donde todo florece, todo reverdece, todo crece, se renueva la tierra, se llena de vida, de colorido, luz y belleza. Como Él dijo, yo soy la vida, Cristo es vida. En el invierno los paganos lo que simbolizaban era muerte, era acabose, por eso lloraban y por eso hacían cualquier cantidad de cosas, se cortaban, lo mandaban a los hombres, a las prostitutas cultuales, a que derramaran todo el semen posible para excitar a ese rey, para incitarlo a él también a derramar su simiente y para hacer reverdecer la tierra. Cristo dice, yo soy la vida, y la vida brotaba y comenzaba a surgir, era, queridos amigos, en la primavera, la más hermosa de las estaciones. Los manantiales riegan toda la campiña, se deshiela todo eso y empiezan a correr manantiales por todos lados. Las aves han vuelto y vuelan por los aires, llenando de alegría todo el campo con sus cantos y con sus trinos, queridos amigos, porque en el invierno todo se va, las aves emigran, las aves se van, los animales, algunos entran en su estado de invernación, otros, queridos amigos, van también a otros lugares donde haya una estación más benéfica para su subsistencia. Así que las aves vuelven y vuelven también los insectos y llenan todo esto con sus trinos, con su aleteo.
la campiña, queridos amigos, las flores reverdecen, todo reverdece, todo empieza a surgir. Cristo es por eso el retoño, el pimpollo, el renuevo, queridos amigos. Los cielos son azulitos, son azules, son despejados, bellos y llenos de luz, como Jesús también dijo, yo soy la luz. Jesús no podía haber nacido en invierno porque entonces los magos del oriente no hubieran podido ver la estrella, queridos amigos. En el invierno todo es oscuridad, no hay estrellas, no hay sol, no hay luna, no hay nada de estas cosas. Mire, para pensar, para decidir, el Señor dice que no podemos seguir más en ese paganismo. Cristo es la primavera misma. Él nació y murió en la primavera. Él nació el 14 de Nisan, queridos amigos, y murió el 14 de Nisan, 33 años después. Cristo murió en la misma fecha en que había nacido, porque en el Señor no hay improvisaciones, en el Señor todo es exacto, y Cristo vivió exactamente 33 años en esta tierra y en este mundo, y todo eso es un símbolo de su vida, de su sacrificio, de lo que Él es, del Dios que renueva, del Dios que da la vida, del Dios que es todo luz, vuelve el sol, vuelve la vida, vuelve la claridad a todo el campo, queridos amigos. Por eso es primavera. Cristo no nació en el invierno. La gente está viviendo celebrándole culto a ¿quién? A Satanás en el nombre de Dios. ¿Qué hizo el diablo? Le puso al dios Sol, al dios Nimrod, a Mitra, le puso el niño Jesús, el niño Dios, y es verdad, es el niño Dios, y vino al sistema romano papal, y entonces le puso de que era Jesús, que es el niño Jesús el que nació allí, pero Cristo Jesús no nació allí. Cristo vivió exactamente ¿qué? 33 años, queridos amigos. Era el tiempo exacto de vida del renuevo entre la humanidad para expiar el pecado y llevar a cabo la redención de la raza humana y al fin sellarla con exactas 6 cruentas horas pendiendo entre el cielo y la tierra en el Calvario, queridos amigos, allá en la cruz. Miren todo lo que la Escritura nos enseña. Por eso nos dice el Señor que no hay doctrina verdadera sino la que esté conforme a la palabra de Dios, y que el Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. ¿Qué hacemos nosotros, queridos amigos, a estas alturas cuando el Señor da tanta luz, todavía siguiendo el culto en el sistema romano papal al paganismo? Y como dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3, están adorando a Satanás, adorando a la bestia, adorando al papado, adoran a Satanás. Satanás se está haciendo adorar a través de ¿quién? Del papado. El Satanás está dirigiendo y guiando y dominando en este mundo a través del sistema romano papal. Ustedes están viendo, queridos amigos, cada día las profecías están cumpliendo y cómo va cogiendo cada vez más y más fuerza el sistema romano papal. Es lo que vemos nosotros en esta tierra y en este mundo, porque la profecía tiene que cumplirse, y la profecía nos dice es que el papado volverá otra vez a tener la hegemonía sobre esta tierra que tiene 1260 años de atraso, que es el tiempo en que el papado tuvo la hegemonía, la supremacía sobre esta tierra y en este mundo. Y miren, ya dijimos que el lugar de más y de mayor oscuridad espiritual en esta tierra es el Vaticano, queridos amigos, porque ustedes recuerdan que el tiempo, la hegemonía, el tiempo en que mayor poder tuvo el papado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se conoce en la historia de esta miserable humanidad? Se conoce como el oscurantismo, queridos amigos. Lo conocen como la edad oscura, lo conocen como la época de oscuridad, lo conocen como el mediodía del papado, pero la medianoche para la humanidad. Eso fue lo que fueron los 1260 años de hegemonía del sistema romano papal, cuando él se arrogaba autoridades y poderes de parte de Dios para disponer de los cuerpos, de las mentes, de las conciencias, de las voluntades y de los cuerpos de los hombres y de las mujeres, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia y la Escritura, queridos amigos. Lo que no nos han querido contar, esa es la historia que no nos han querido contar, y por lo tanto el Señor nos dice que si ella nos está dando testimonio, como lo estudiamos en esta tarde, queridos amigos, de que Cristo nació fue en la primavera, y que Él es el renuevo, que Él es el pimpollo, que Él es la luz, que Él es la vida.
Queridos amigos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace los que quieren ser fieles a Dios siguiendo todavía en el culto de Satanás, en el culto que trajo el sistema romano papal del paganismo satánico? ¿Qué hacen los que dicen ser fieles a Dios, queridos amigos, celebrando todas esas bacanales, toda esa degradación, toda esa sodomía y toda esa glotonería y todas esas borracheras y todos esos muertos y todos esos quemados en el nombre de Jesús? No, querido señores, el Señor nos dice, y por eso escrito está allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, el Señor llama a su pueblo, a los que quieran ser fieles a Él, los que quieran guiarse por su palabra, que no engaña, queridos amigos, que no nos lleva por el camino errado y equivocado, sino que nos lleva al camino que lleva a la redención y a la salvación, nos dice el Señor. Oiga lo que nos dice aquí, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 en adelante: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se está refiriendo a Babilonia, que tiene que ser representada por el papado y por todas las iglesias protestantes que rechacen el mensaje que el Señor está dando aquí, queridos amigos, en Apocalipsis 14, versículos 7 al 12. Las que rechacen ese mensaje, esas forman parte de Babilonia y están llenas ¿de qué? De espíritus de demonios, y se han hecho ¿qué? Guaridas, cuevas, como la llama el Señor. ¿Cuevas de qué? De toda ave inmunda y aborrecible, de toda forma y práctica de pecado, de maldad y de iniquidad. ¿Y qué sigue diciendo el Señor? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Oiga, del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, los políticos de la tierra han fornicado con ella. Ellos son los que le han dado el aval, manipulando los políticos del sistema romano papal. Es que se ha montado sobre el mundo, lo llaman a todo, metido donde no debe estar, allá lo meten, allá lo ponen. La gente, los organizadores de guerras, los que han traído el caos, el desastre sobre esta tierra y sobre este mundo, los que alejan a los hombres de Dios, los que desechan y desprecian la palabra de Dios, los que han pervertido la ley de Dios, queridos amigos, los llaman como si fueran grandes personajes, como si fueran verdaderamente los representantes de la moral y de la conciencia limpia en esta tierra y en este mundo. Allá los sientan, allá los llaman. Queridos amigos, ¿a qué? Han sido lo mismo. Por eso dice el Señor que se sientan con los reyes, con los políticos de la tierra y con los mercaderes, los traficantes, las mafias y todas las cosas de esta tierra y este mundo. Dice que ellos se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oiga lo que dice el Señor, hablando de todo lo que hemos hablado, de la perversión de la Biblia, de las doctrinas de la Biblia, y trayendo el paganismo implantándolo entre los hombres. Dice el Señor, y oí otra voz del cielo, Jesús hablando desde el cielo a su pueblo aquí a través del Espíritu, dice, salid de ella, pueblo mío. El único que puede decir eso es Cristo Jesús, porque Él es el que llama a su pueblo, pueblo mío, queridos amigos, comprado con mi sangre. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Salgan de allá, para que no sean partícipes ¿qué? De todo este pecado, de toda esta maldad, de toda esta perversión, de todo este quitarle y añadirle a la palabra de Dios, de toda esta perversión de la palabra y de las escrituras y de las doctrinas y de las leyes de Dios. Salgan de allá, dice el Señor, para que no se hagan partícipe de todos esos pecados y de todas esas inmundicias, y no reciban parte ¿qué? De las plagas. Queridos amigos, el Señor dice que el fuego que Él hizo, el lago de fuego y azufre que Él hizo, lo hizo fue para los demonios, exclusivamente para el diablo y sus secuaces y sus demonios. Pero dice también que cualquiera que esté conectado con ellos, que así sea por el hilo de una tela de araña, por ahí también le va a correr candela, queridos amigos. Es lo que dice el Señor aquí. Salgan, ¿para qué? Para que no reciban, para que no se hagan partícipes de todo esto, de todo ese paganismo. El pueblo de Dios no tiene nada que ver allí, ni celebrarle cumpleaños a Jesús, ni prenderle velitas, ni cantarle, ni rezarle novenarios, porque miren lo tremendo, ponen a rezar el novenario, dice que la novena del niño Dios, pero están rezándole el novenario a Tamuz, cosa tremenda, queridos amigos. El papado introdujo las novenas y el novenario fue para los muertos, pero en diciembre se los rezan y dice que para uno que van a hacer,
cuánta oscuridad hay en las mentes de estos hombres y del pueblo que no tienen razón para volver en ellos, en sí, y darse cuenta de que están rezándola en la novena vez a los muertos, el que nacía, el que revivía, para eso le rezaban, y por eso le rezaban el novenario, la novena, dice que al niño Dios era el novenario a los muertos, y por eso lo leímos allá en el capítulo 8 de Ezequiel, que le estaban rezando a quien, a Tamuz, para que reviviera. Queridos amigos, el Señor dice, salgan de ahí. Por eso debemos traer nuestros niños, traer nuestros jóvenes, abrir la palabra de Dios, queridos amigos, y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, orar a Él que nos dé sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Ustedes pueden ver el programa mañana a las 6, de 6 a 7 de la mañana, la repetición, queridos amigos. Dios les bendiga. Una buena tarde. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre